Primero lo que son los límites del cuello. Ustedes lo que están viendo ahí es el esqueleto, la parte superior, y están viendo en la parte, no veo el puntero, en la esquina, ahí ya lo veo, ya. Entonces miren ustedes acá, aquí este huesito se llama el maxilar inferior. Esta zona se llama la rama transversal y esta se llama la rama ascendente del maxilar y este se llama el mentón. Entonces, el límite superior del cuello comprende desde esta línea que va por debajo del maxilar inferior, que va por la rama ascendente, ¿ya? Llega a la apófisis estiloides, a la apófisis mastoides, que son estiloides y mastoides, y se va a la línea curva occipital superior. Y luego viene a la zona que se llama la protuberancia occipital externa, que forma parte del hueso occipital. Ese es el límite superior del cuello. El límite inferior del cuello está dado por esta estructura, miren. Esto que se llama la horquilla external, luego este huesito que se llama la clavícula, ustedes saben, se articula ¿con quién? ¿Con quién se articula la clavícula? La clavícula se articula con el olecrano, dice, imagínate cuán amplios son sus conocimientos anatómicos. ¿La clavícula con quién se articula? Con la apófisis coracoides. ¿Ah? Apófisis coracoides. No te escucho. Apófisis coracoides. La apófisis coracoides, dice. ¿Usted qué dice? Con el acromio, la punta de la espina de la omóplata. Acaban de dar examen. Es absurdo, ¿cómo es posible? ¿Ah? Debían haber jalado miembro superior, ¿no? Entonces, la punta del acromio se articula con la clavícula y de ahí va por la espina del omóplato hasta la séptima apófisis espinosa, perdón, a la apófisis espinosa de la séptima cervical, que se llama la prominente. Ese es el límite inferior del cuello. Aquí está, ¿ven? Entonces ya visto en vivo y en directo, ustedes ya ven el borde inferior horizontal de la mandíbula, el borde posterior de la rama ascendente, la línea horizontal hasta la articulación temporomandibular, hasta protuberancia occipital externa, línea curva occipital superior. Todo eso es el límite superior. El límite inferior es el borde superior del manubrio esternal, la cara superior de ambas clavículas, línea horizontal que une ambas articulaciones acromioclaviculares, pasándola por la apófisis de C7, la apófisis espinosa, se entiende, ¿ya? Esos son los límites inferiores del cuello. Este gráfico, aparte de mostrarles los límites del cuello, les he traído para que ustedes vean acá un huesito que todavía no lo conocen y que forma parte del cuello. Es un hueso que está un poco en el aire, ¿ya? En la parte anterior del cuello. La parte anterior del cuello, y es este huesito que se llama el hioides, ¿ya? Tiene forma de C y que es muy importante para definir las estructuras que se encuentran en el cuello. Y vean ustedes cómo se va a unir con estructuras como esta, que se llama la laringe y la tráquea, ¿ya? Entonces el hueso hioides tiene musculitos que van a recibir tendones que van a formar parte de los triángulos famosos del cuello.
Profesor, ¿la protuberancia occipital vendría a ser lo mismo que apófisis mastoides? No, señor. Esta es la apófisis mastoides y la protuberancia sexta. Ah, ok, gracias. Entonces, una vez que nosotros vemos los límites, vemos la piel. ¿Qué les llama la atención de la piel del cuello? A ver, ¿usted qué dice? Plácida, ¿no? Es bien elástica, distendible. Usted tóquese la nuca. Es dura, gruesa. Entonces, imaginen ustedes, en un mismo segmento, en un mismo espacio, ustedes van a encontrar dos características propias de la piel. La piel del cuello tiene unas líneas que van en este sentido, como si fueran una C. Es lo que llamamos las líneas de Lange o de Lange. L-A-G-E. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una cirugía estética de la cara y queremos estirar la cara, levantamos la piel de la cara y luego la remangamos hacia el cuello y ahí hacemos el corte en el cuello. Y como las líneas de Lange son en este sentido, usted puede dejar una mínima cicatriz en el cuello a pesar de haber estirado media cara a la persona. ¿Ya? Entonces, es una piel muy laxa, muy sensible y además muy inervada, duele cuando usted de la línea del ángel y de la piel de la parte anterior del cuello, mientras que la piel en la parte posterior en la nuca es una piel muy dura, ¿ya? Muy gruesa, y rápidamente, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo, la grasa que existe ahí, es muy difícil de manejar, no se puede estirar ahí. ¿Ya? Mientras que la piel anterior sí, usted puede jugar, cortar, hacer lo que quiera con la piel anterior. ¿Ya? Sí. No, señor, las líneas resaltadas, ¿qué son? Las líneas resaltadas son músculos. Los límites del cuello. Las líneas resaltadas, esta de acá, son los límites del cuello. Las líneas del ángel no están resaltadas, son líneas en este sentido. Ahora, cuando termine su clase, se van y se miran el cuello entre ustedes y van a darse cuenta que ahí están las líneas del ángel. ¿Ya? Levantamos la piel del tejido celular del cuello y nos vamos a encontrar con algunas estructuras como esta, por ejemplo. ¿Ya? Hay una parte en el cuello, es como un tubo dentro de otro tubo y otro tubo. Son tres aponeurosis que envuelven el cuello, ¿ya? Y que cogen a cada una de sus estructuras. No es que todos están envueltos por la misma aponeurosis. Por ejemplo, miren acá. Existe un plano superficial de los músculos de la región lateral del cuello. Este músculo que ustedes ven acá, miren, que viene desde la cara, recorre todo el cuello y viene a terminar en el tórax. Se llama el músculo cutáneo del cuello o platisma. ¿Ya? Este músculo es el músculo más superficial. Le llamamos músculos de la mímica. En la cara, cuando estudiemos, vamos a estudiar músculos de la mímica. Los músculos que nos permiten hacer muecas o hacer, digamos, movimientos finos de nuestra piel. ¿Ya? Entonces, este músculo platisma es considerado el músculo cutáneo del cuello.
el músculo platisma no tiene ni origen ni fin. Está arriba, plantado encima encima de los músculos y de las otras estructuras del cuello. Si usted quiere, hágale comenzar de abajo o de arriba. ¿Ya? Lo que interesa es su dirección. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, levanta la cara o levanta la cabeza, el músculo se va a estirar hacia arriba. Si usted baja el tórax, el músculo se va a venir hacia abajo. ¿Ya? Una característica de estos músculos es que, como son músculos de la mímica, son inervados por el nervio facial. El nervio facial es un músculo motor. Ustedes lo van a ir estudiando después y van a saber que tiene una función muy importante, por ejemplo, en unos cuadros de patología que se llama la parálisis facial, que ustedes, los que hacen rehabilitación en algún momento de su formación académica, van a estudiar. Entonces, este es un músculo que es muy importante por esto. ¿Ya? Una lámina delgada. Este es el segundo músculo de esta zona. El músculo platisma o músculo cutáneo está superficialmente totalmente. Y su sentido siempre es de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Cuando ustedes, por ejemplo, cortan el cuello, al cuello lo cortan en sentido transversal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una cirugía de cuello, al cuello lo cortamos así, no lo cortamos así ni así. ¿Por qué? Porque seguimos las líneas anatómicas del ángel. Pero cuando queremos seguir avanzando, entonces a este músculo tenemos que cortarlo en el sentido de sus fibras, no lo puedo cortar así. Entonces ya voy haciendo una especie de cruce, la piel así y el músculo así. Y voy avanzando, voy separando. ¿Ya? Este músculo que ustedes ven acá, que se llama el esternocleidomastoideo, también le llaman esternocleido-occipitomastoideo, ¿ya? Se origina en la parte superior, en la apófisis mastoides y en la línea curva occipital superior, y de ahí desciende, ¿ven? Y se inserta a través de dos hojas, una de ellas en el esternón y otra en la clavícula. Por eso se llama occipito, ¿ya? Lo que viene de la línea occipital, ¿ya? Mastoides, ecom le dicen, ¿ya? Esternocleido, occipito, mastoideo. El ecom, E-C-O-M, es un músculo que va del esternón, la clavícula, ¿ya? Luego viene a la apófisis mastoides y luego a la línea curva occipital. Este músculo, junto con otro músculo que está en la parte posterior, que ustedes ya lo conocen, que es el músculo que está en la parte posterior, en el primer plano de la nuca. ¿Cuál es? ¿Elevador de la escápula? No. ¿Cuál es el primer plano muscular en la nuca? El trapecio. Entonces, el trapecio, que está en la parte posterior, que ya lo hemos visto en el capítulo anterior, junto con este músculo esternocleidomastoideo, van a dividir al cuello en dos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. Además, estos dos músculos van a ser envueltos por la primera aponeurosis del cuello. ¿Ya? Entonces, el esternocleidomastoideo y el trapecio, en la parte posterior, van a dividir al cuello en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Triángulo muscular estamos hablando, ¿ya? Y estos dos músculos van a ser envueltos por la aponeurosis del cuello.
que vendría a ser el primer tubo que yo les menciono. ¿Ya? Es como un tubo en donde estos músculos están metidos adentro, que está envolviendo el cuello. Aquí miren, aquí tienen, ¿ves? Estos son un corte transversal del cuello. Miren, este de acá es el esternocleidomastoideo, la aponeurosis superficial, y acá atrás el trapecio, ¿ven? Envuelto por esta línea roja que es la aponeurosis superficial del cuello, ¿de acuerdo? Y encima acá en la parte anterior, acá por fuera, por delante, el músculo pintadito de gris. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Ah? ¿Cómo? Habla fuerte. Cutáneo del cuello. ¿Por qué no puedes hablar? El platismo o músculo cutáneo del cuello. Como cuando están afuera gritan y aquí nada. La ventaja de este aparatito es que uno puede jugar con él. ¿Ya? Entonces miren, entonces regresamos. Tenemos el esternocleidomastoideo envuelto por la primera aponeurosis cervical y que además coge en la parte posterior al trapecio. Entonces ustedes van a tener los triángulos anteriores por delante del esternocleidomastoideo hasta la línea media y el triángulo posterior, acá se está viendo el trapecio en la justa, triángulo posterior. ¿Cómo es en el plano profundo? En el plano profundo, lo que hemos visto ahorita es el plano superficial. En el plano profundo, ustedes ya van a encontrar otras estructuras musculares. ¿Ya? Entonces van a encontrar, por ejemplo, mira, ¿ya? El escaleno anterior, medio y posterior. Estos son los escalenos, miren. 3 escalenos. El anterior, el medio y el posterior. Una característica importante de estos escalenos es que entre medio de ellos pasan algunas estructuras importantes, como por ejemplo la arteria subclavia, el plexo braquial, los primeros ramos que ustedes ya los conocen, las primeras raíces, los primeros troncos, o los troncos primarios del plexo braquial, pasan por ahí. Entonces miren ustedes, por ejemplo, el escaleno anterior dice, va desde C3 a C6 hasta tubérculo del disfrán de la primera costilla. ¿Ya ven? Miren, va, ¿ya? Desde las apófisis transversas de C3, C6 hasta a esta zona de la primera costilla, es un tubérculo, llamamos el tubérculo del disfrán, en la primera costilla. Es el escaleno anterior. ¿Ya? El escaleno medio, que es el siguiente, este que está acá atrás, va de C2, miren, ¿cuál es C2? ¿Cómo se llama el C2? El axis, el C2, apófisis transversa, miren, aquí está viendo, ¿ven? C2 hasta el C7 dice, ¿ya? Y viene este de acá, y viene, ¿ya? Hasta la primera costilla, pero por detrás del escaleno medio, ¿ya? Y entre medio de ellos, ahí ustedes están apreciando la arteria subclavia y el plexo braquial, ¿ya? Y se llama el triángulo de los escalenos. Esta vena, que también se llama la vena subclavia, está por delante del escaleno anterior. ¿Ya? Por delante del escaleno anterior.
La arteria es la que está por detrás. A veces sucede que aquí, en esta zona, en el triángulo escaleno, se forman ganglios. ¿Sabe lo que es un ganglio? ¿Qué es un ganglio? A ver, señorita, usted, ¿qué es un ganglio? Ganglios basales. Está hablando de neura. Estoy hablando de ganglios linfáticos. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez se han enfermado de las amígdalas, de la garganta? Debajo del cuello, debajo de la mandíbula, van a encontrar unas bolitas. Si se tocan ahorita su cuellito debajo de la mandíbula, van a encontrar algunos que tienen unas bolitas. Esos son los ganglios linfáticos. Cuando nosotros enfermamos de cualquier cosa, la primera línea de defensa de nuestro cuerpo son los ganglios. Cuando le sale una herida en el pie, va a ser un ganglio detrás de la rodilla o en la ingle, lo que la gente le llama una seca. Ese es un ganglio. A veces en esta zona del cuello, por diferentes causas, se enferma de la garganta, ¿ya? Le sale un ganglio. Y este ganglio tiene la particularidad que comienza a presionar aquí, al plexo braquial y a la arteria. Y muchas veces da mucha dificultad al paciente para movilizar su miembro superior. ¿Ya? Es una patología frecuente. Ustedes, los que van a hacer rehabilitación, van a encontrar problemas de este tipo dentro de su formación. Entonces, estos son los tres escalenos. El escaleno posterior, ¿ya? Viene desde C4, ¿ven? A C6 y llega hasta la segunda costilla. ¿Ya? Ya no la primera como los otros dos, sino la segunda costilla. ¿Ya? A nivel del cuello ustedes van a encontrar un plexo que se llama el plexo cervical, así como había en miembro superior un plexo braquial. A nivel del cuello van a encontrar un plexo cervical. El plexo cervical tiene ramas superficiales, que son las sensitivas, y una rama profunda, que son las motoras. Por eso que acá dice, la inervación está dada por el plexo cervical. Cada uno de estos músculos va a tener su propio nervio que sale del plexo cervical, que se forma de la raíz C1 a la C4. ¿Ya? Luego tenemos un plano superior. Estamos hablando del plano profundo, ¿ya? Hemos visto los tres escalenos que están acá. Y luego viene el plano superior. Entonces ustedes van a encontrar acá unos musculitos, ¿ven? ¿Se acuerdan que en la parte posterior, en la nuca, había unos músculos? ¿Cuáles eran? Los oblicuos. ¿Y qué más? Muy bien, ya ves, los oblicuos, rectos, posteriores. Esos eran atrás. Adelante son estos. ¿Ya? Entonces, fijamos la columna vertebral con músculos atrás, pequeñitos, y adelante también. Estos son los músculos de adelante. Aquí tienen, por ejemplo, un recto lateral de la cabeza, un recto anterior mayor de la cabeza, ¿ya? Y tiene un largo de la cabeza, ¿ya? ¿Eh? Recto lateral de la cabeza, dice acá, ¿ven? El primer músculo intertransverso del cuello, ¿ya? El recto anterior mayor de la cabeza. Y tiene un músculo largo del cuello.
recto anterior mayor de la cabeza, desde la apófisis basilar, la apófisis transversa de T3, 6 centímetros. ¿Ya? El largo del cuello, miren, T1, T2, a T1 y T3. Eso lo encuentran en todos los libros, no tienen por qué estar copiando, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de lo que eran los triángulos. Ya hemos visto el plano superficial, hemos visto el plano profundo, y ahora vamos a ver cómo el cuello se divide en triángulos. Un montón de triángulos, como 9 triángulos, ¿ya? Y cada triángulo delimita una región también. En la práctica ustedes van a delimitar cuál es el triángulo anterior, el triángulo carotidio, esas cosas, el triángulo muscular. Acá le damos una cuestión general. Miren ustedes, entonces este es el cuello en una vista lateral. Entonces ustedes aquí van a encontrar en el centro del cuello este músculo que se llama el esternocleido-occipito-mastoideo. Y acá atrás el trapecio. Y por delante la línea media. ¿Ya? La línea media que va de un lado al otro. Por debajo, por arriba, perdón, la mandíbula. Y por arriba, por abajo, la clavícula. ¿Ya? Entonces ya tienen ustedes el cilindro formado por la línea media, por el mentón, por la clavícula, por el trapecio. Y en el centro de ese cilindro, el esternocleidomastoideo que lo divide. Entonces divide un triángulo anterior y un triángulo posterior. ¿De acuerdo? En el triángulo anterior, ustedes van a encontrar la mandíbula, el esternocleidomastoideo, la parte anterior y la línea media. ¿Ya? Entonces, estos son sus límites. Y en el piso, o sea, en la parte del fondo, van a encontrar los músculos suprayoideos y músculos infrayoideos. Este de acá, este huesito que ustedes lo ven, es el ioides. Y por encima del ioides hay músculos y por debajo del ioides hay músculos. ¿Ya? Ese es el piso, digamos así, o la parte profunda de estos triángulos. Entonces, hasta ahora estamos viendo solo el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y eso está envuelto por la aponeurosis superficial del cuello. Cuando ya nos metemos al piso, vamos a encontrar una segunda aponeurosis, ¿ya? Que va a coger a estos músculos, lo va a envolver. En el triángulo posterior, están viendo ustedes, está por detrás del esternocleidomastoideo, delante del trapecio y por encima de la clavícula. ¿Ya? Ustedes van a encontrar el piso. ¿Ya? ¿Ven? El músculo explenio, el elevador de la escápula y los escalenos. Ese es de atrás. ¿Se acuerdan de los escalenos? ¿Ya? Aquí está 1, 2, 3, los escalenos. Aquí, ¿qué van a encontrar? El plexo cervical, plexo braquial, aquí vienen sus raíces, pero sobre todo van a encontrar el plexo cervical y el nervio espinal, que aquí no se aprecia. El nervio espinal es un nervio que va a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. El nervio espinal, que ustedes ya lo conocen porque han hecho neuroanatomía, es ¿qué número de par craneal? A. El nervio espinal, ¿qué número de par craneal es? El 11. ¿Ya? El décimo par craneal, ¿cuál es? Eso saben ustedes, todos son vagos. ¿Ya? El 11 es el nervio espinal y recorre, miren,
recorre, ¿dónde está? Ahí está, recorre por acá, viene de arriba, viene, recorre y se une al espinal y una ramita al esternocleidomastoideo, el nervio espinal. Para eso solamente sirve inervación motora para estos dos músculos que son muy importantes en el cuello. En el triángulo anterior ustedes van a encontrar este límite: la mandíbula, la línea media, el esternocleidomastoideo. Y además ya van a encontrar en el centro una división, ¿ya? Entonces en esta centro de división va a estar dada por este músculo que se llama el homoioideo, ¿ya? Y se va hasta arriba, hasta la mandíbula. Entonces aquí van a encontrar un triángulo que se llama el triángulo carotidio, otro que se llama el triángulo submaxilar y acá el triángulo muscular, que ya vendría a ser el segundo plano. Su contenido: la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el esternoioideo, que es este que está acá, el tiroioideo, ¿ya?, que es un poquito más cerca, y la tráquea, que es esta zona. Entonces aquí aparece el triángulo carotidio, ¿ya? Todo esto lo van a ver mucho mejor en la práctica misma cuando tengan el cadáver en su mano. Estos son términos que de repente en la práctica no lo van a ver, pero es bueno que los conozcan. ¿Por qué? Porque sirve para identificar puntos precisos del cuello. Por ejemplo, estos son términos de anatomía antigua que siempre nosotros lo utilizamos mucho para ver, por ejemplo, la arteria lingual. La arteria lingual, miren, pasa por el borde posterior del músculo miloioideo, que es este es el miloioideo, el nervio hipogloso, que es este que está acá de amarillo, y el tendón intermedio del músculo digástrico, que es este que está acá. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes encuentran la arteria lingual. ¿Para qué diablos sirve, dirán ustedes, esto? ¿No? Por ejemplo, a los cirujanos les sirve mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que se ha lesionado la lengua, pónganse un accidente, un enamorado maltratado que le muerda la lengua a su enamorada y le saque un pedazo de lengua, entonces se desangra. La lengua es un músculo que se mueve mucho. Y si se mueve mucho, ¿qué significa? Necesita legal. Es muy legal. La lengua se mueve a cada rato, tiene mucha sangre que le llega. Entonces, ustedes se cortan la lengua, es muy difícil coser. A veces el paciente tiene la boca cerrada y no hay como abrirse. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que ir al cuello y ligar la arteria lingual, o sea, amarrarla para parar la hemorragia interna que está teniendo el paciente en la boca. ¿Ya? Entonces, esto es muy, muy delicado. Entonces, yo me acuerdo mucho, tenía un pacientito, discúlpenme, le voy a contar una anécdota. Estaba yo en mi primer año de médico y estaba haciendo el serums en el hospital de emergencia Casimiro Ulloa. Y ahí pues llegan accidentados de todo tipo llegan accidentados. Entonces, cuchilleados, baleados. Ahí he tenido oportunidad de ver muchas emergencias, gente que se ha muerto. ¿Ya? Me acuerdo, por ejemplo, de un estudiante de San Marcos. Un estudiante de San Marcos que se cacholeaba trabajando en un triciclo. Llegó a la emergencia y un trailer le había pasado por encima y le había rebanado los glúteos. ¿Ustedes se acuerdan los glúteos qué irrigación tienen? ¿Qué arteria? Las arterias glúteas, que son gruesas. Entonces el chico llegó hablando, identificándose quién era, desangrándose, saltaba la sangre así del glúteo. Se murió en las manos. Y era un estudiante de San Marcos que se cachuleaba manejando un triciclo. ¿Ya? Pero esto no es la anécdota del cuello.
Entonces, esta es una anécdota triste que yo siempre me acuerdo que fue también en esa época. Me acuerdo mucho del joven San Marquino hablando, como decía, qué le había pasado y quién era. Y se murió en nuestras manos porque sangraba un montón, no tuvimos tiempo de hacerle nada. Entonces, pero este joven que llegó a la emergencia era uno que había estado en una gresca, ¿ya?, en Miraflores. Y entonces yo, cuando era estudiante de secundaria, estudié en un colegio público. Nosotros éramos muy de una clase media o una clase baja muy pobre. Entonces tenía compañeros de colegio que eran muchísimos. En cabeza lo van a ver la arteria lingual que tiene bastante irrigación. ¿Ya? Bueno, después de este pequeño... Entonces para eso sirve el triángulo de Pirogov. ¿Para qué? Para identificar la arteria lingual. El cirujano del cuello, de cabeza y cuello, simplemente hace un corte, entra y ahí le encuentra. Pero eso hay que saber hacerlo, pues no cualquiera. Yo soy ginecólogo, que lo va a hacer, ¿no? Pero los cirujanos sí saben hacer eso. Entonces lo importante es que ustedes lleguen al lugar preciso en el momento preciso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este es otro triángulo, en donde ustedes aprecian el borde posterior del músculo hiogloso, que es este que está acá, que va del hioides a la lengua, el hueso hioides que está acá, y el diente posterior del digástrico, que es este que está acá. ¿Ya? Y ahí que aquí encuentran al nervio hipogloso y a la arteria lingual nuevamente. ¿Ya? Entonces son estructuras finas para que el que trabaje en esta zona pueda identificar. Igual el triángulo de Parabeo, ¿para quién? Para la bifurcación. Para la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Miren ustedes, nosotros tenemos, cuando veamos arterias, vamos a ver que hay una arteria que se llama la carótida primitiva, y esta carótida primitiva se divide en carótida externa y carótida interna. Para encontrar esta división es que existe este triángulo, que está formado, miren, por la vena yugular interna, que es esta, ¿ya?, la vena tirolingofacial, que es esta, y el nervio hipogloso. ¿Ven? Y ahí ustedes encuentran la bifurcación de la arteria carótida. Esta es la arteria carótida, ¿ven? Se está dividiendo en externa e interna. ¿Ya? Miren, la carótida. Esta es la carótida primitiva, acá se está dividiendo. Esto es para identificar el nervio frénico. El nervio frénico es el nervio del hipo. ¿Alguna vez usted les ha dado hipo? Es terrible el hipo, ¿ya? Sobre todo cuando uno ya es mayor. El hipo es una especie de espasmo de nuestra región laringea. Entonces, y el nervio frénico es el que llega a un músculo que se llama el diafragma, que está entre el tórax y el abdomen. Y el hipo se dice que constituye un desbalance entre los dos diafragmas, el izquierdo y el derecho. Cuando usted estimula el nervio frénico, dicen que uno puede controlar el hipo. ¿Ya? Inclusive hay gente que se rasca el hombro cuando tiene hipo. ¿Por qué? Porque los nervios del frénico, C3, C4 y C5, también inervan al hombro. Entonces, indirectamente ustedes pueden estimular al frénico para ver si controlan el hipo. Muchas veces hay que dormir al paciente. Entonces, este nervio frénico en el triángulo de Cenilón, acá, ¿ya? Fascículo externar del esternocleidomastoideo, fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y la clavícula. Ahí lo tocan el nervio frénico. Cuando hagan su práctica, ustedes pregunten, y profesor, ¿y dónde está el nervio frénico? ¿Ya? Ese nervio frénico cruza por el cuello y termina en el diafragma, que está entre el tórax y el abdomen. Este es el triángulo posterior. Triángulo posterior, tenemos un triángulo que se llama el triángulo occipital,
y va de acá a acá, el esternocleidomastoideo, el trapecio, y acá hay un músculo que se llama el homoioideo, el vientre inferior o posterior del homoioideo, ¿ya? Es el triángulo occipital, y el otro triángulo es el triángulo supraclavicular. Está el esternocleidomastoideo, el vientre clavicular, la clavícula y el homoioideo, vientre posterior del homoioideo, ¿eh? El contenido es el escaleno anterior, el plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia, en este triangulito. Y acá el contenido es el 11º paracraneal o nervio, ¿cómo? Espinal. La arteria occipital, el nervio mastoideo, los grupos ganglionales. Toda esta zona está llena de ganglios. Esta es la región que se refiere al hioides. El hioides, ya lo hemos visto, es un huesito que está en la parte anterior del cuello y región media, dice, impar y simétrica, ubicada en la porción anterior del cuello. El hueso hioides lo divide en dos regiones, la supraioidea y la infraioidea. ¿Ya? En la supraioidea, miren, triángulo de base en el hioides y vértice en el mentón. Está oculto detrás de la mandíbula, cuando la cabeza está en posición normal. Posee dos planos musculares. ¿Ya? La región supraioidea es de sus límites. Aquí tienen ustedes, miren, este músculo de acá, en el primer plano, ustedes encuentran el músculo que se llama el músculo bigástrico. ¿Ya? Que no lo aprecian aquí. Vientre anterior, dice, se inserta en la fosita digástrica. ¿Ya? En vientre posterior, que nace la ranura digástrica de la apófisis mastoide, que viene de arriba. ¿Ya? El tendón intermedio, vientre posterior, el tendón intermedio, el estiloioideo o ramillete de Riolano, ¿ya? Es otro músculo que está en la parte lateral del cuello, que aquí no lo estamos viendo. ¿Ya? Entonces, este es el segundo plano, nos han puesto mala diapositiva. Segundo plano, miren este músculo de acá, miloioideo. Este es el músculo miloioideo. Esta línea en el maxilar inferior se llama la línea miloioidea. ¿Ya? Y viene hacia el hioides, que es esto. ¿Eh? ¿Ya? Y luego viene el genioideo, de una línea, de una protuberancia, una escotadura que se llama la línea, la apófisis genioideo. ¿Ya? Ese es el segundo plano. El miloioideo y el genioideo. Este músculo miloioideo. ¿Ya? En esta zona ustedes van a encontrar, miren, esta glándula. ¿Cómo se llama esta glándula? La glándula submaxilar, que está debajo de la mandíbula. La glándula submaxilar, miren, tiene una protuberancia que se viene. ¿Ya? ¿Ya? Este es el conducto de la glándula submaxilar, que viene a desembocar en la lengua. ¿Ya? Y este es el nervio lingual, que es rama del quinto par craneal. ¿Ya? Aquí además se ha cortado un musculito que se llama el hiogloso. ¿Hiogloso qué significa? ¿De dónde va? Del hioides a dónde? ¿Ah? Del hioides a la... ¿Dónde? El hioides a la... ¿A la lengua? A la lengua. Gloso es una raíz griega que significa lengua. Hiogloso. ¿Ya? Y cuando decimos miloioideo, ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde va?
¿Dónde está la línea amiloidea? En la línea amiloidea está en el mentón, en el maxilar inferior. Entonces, de la línea amiloidea viene alioides. ¿Ya? O cuando decimos genioideo, ¿y a dónde van? En el maxilar inferior ustedes van a encontrar una prominencia que se llama la apófisis geni. Entonces, la apófisis geni, alioides, geni y oideo. ¿Ya? Todos los músculos tienen esos nombres, igual que las articulaciones, ¿se acuerdan? Antes, cuando había la anatomía antigua, antes de los años 70, todos estos músculos tenían nombres propios, así como acabamos de ver el triángulo de Pirogov, el triángulo de Beclar, acabamos de ver el triángulo del Parabeu. Antes estos músculos tenían los nombres así. Cuando en 1970 los anatomistas se reúnen en Estados Unidos, generan una nueva nomenclatura anatómica más fácil. De esta manera usted diría, este es el genio grosso, ya. Viene de la apófisis geni a la lengua. Este es el genioideo, viene de la apófisis geni a alioides. No hay punto de equivocación, ¿no? Entonces, de esa manera se puede. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, el genioideo dice, encima del genioideo, desde la apófisis geni hasta la cara anterior de alioides. ¿Ya? La región infraioidea. Si hay una región supraioidea, tiene que haber una región infraioidea, que está por debajo del ioide, que llega hasta la horquilla external y hasta la clavícula.